Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Hadas de la Odontología. Hola. Hola. Mi nombre es Jimena y es un placer estar aquí con ustedes para poder platicar otro ratito y sobre un tema muy interesante. Hola, mi nombre es Jania, soy estudiante de odontología, voy en sexto semestre de la UPAEP y para mí es un honor estar aquí compartiendo información y datos sobre un tema bastante importante hoy en día para estudiantes de salud y para personas en general. Hola, mi nombre es Alondra, estudio odontología, soy sexto semestre y la verdad, este tema me parece fundamental que lo conozca pues el público en general, ya que normalmente no estamos asociados o no tenemos el conocimiento sobre los tumores odontogénicos. Hola, mi nombre es Jimena, soy estudiante de odontología de sexto semestre y a mí también me da muchísimo gusto que nos estén acompañando a este gran podcast que estamos haciendo. Y bueno, hoy vamos a descubrir un tema que seguramente no sabías que existía, pero que obviamente es fundamental para nuestra salud bucal. Exactamente, Jimena, hoy hablaremos sobre los tumores odontogénicos. Y antes de que se asusten, no todos son malignos, de hecho muchos de ellos son benignos. ¿Qué significa esto? Que estos no se van a esparcir ni van a invadir tejidos que estén cercanos, a diferencia de los malignos. Pero bueno, eso lo hablaremos después. Lo importante es conocerlos para saber identificarlos a tiempo. Ok, ¿y sabías que esos tumores nacen en el mismo lugar que nace tu sonrisa? ¿Alguna vez te lo habías preguntado? Bueno, pues así es. Y se desarrollan en el maxilar y la mandíbula, que son los huesos que sostienen nuestros dientes. Oye, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Es que en muchos casos estos tumores pueden ser asintomáticos al inicio. O sea, esto quiere decir que no causan dolor ni molestias. O sea, casi ni te das cuenta, ¿eh? Lo único que hace pues que los detecten es un chequeo dental y pues en muchos casos sí son difíciles. Oye, eso sí es cierto, y eso obviamente los convierte en un riesgo silencioso. Yo creo que por eso hoy vamos a aprender a cómo podemos reconocerlos, entender los diferentes tipos que existen y cómo se diagnostican tanto en el área médica como en el área de la odontología, porque como sabemos creo que es bastante importante saberlo y por supuesto también el saber y conocer los tratamientos que hoy en día encontramos disponibles. Así es. Bueno, ¿están listos, comunidad? Vamos a comenzar. Ok, para entender vamos a empezar por lo básico. Ahora, ¿qué son los tumores odontogénicos? Bueno, para empezar y no irnos a una definición tan extensa, pues van a ser los crecimientos anormales que se van a desarrollar pues a partir de los tejidos encargados de formar nuestros dientes, ¿no? Que pues claramente va a ser el epitelio dental, la papila dental y el folículo dental. Claro, y ahora vamos a añadir un ejemplo. Quiero que se imaginen una pequeña semilla de cualquier cosa que a ustedes les guste. Bueno, esta semilla es como si quedara atrapada durante la formación de los dientes y esta empezara a crecer sin control con el paso del tiempo. Y algo muy importante es que estos tumores solo aparecen en el maxilar y la mandíbula, que son los huesos que sostienen a todos nuestros dientes. Y algo muy interesante es que no los vamos a encontrar en otras partes de nuestro cuerpo. Ahora que mencionamos esto, recuerdo el caso de un paciente que vino por una inflamación en la mandíbula. Él pensaba que era una muela infectada, pero no, era todo lo contrario. Y después, tras hacerle una radiografía, para descubrir más o menos y descartar un diagnóstico, se descubrió que era un ameloblastoma. Afortunadamente se detectó a tiempo y pudo ser tratado. Oye, ¿qué onda? Este caso fue increíble, ¿eh? Sí me acuerdo. El paciente ni siquiera tenía dolor, solo notó un ligero abultamiento al tocarse el rostro y lo único, ¿eh? Sí, lo sé, realmente es sorprendente. Muchas veces no hay dolor y cuando te das cuenta, el tumor ya está crecido bastante. Yo creo que por eso, pues las revisiones periódicas son muy importantes y fundamentales para estos casos. Bueno, pues ahora hay que profundizar en los tipos de tumores odontogénicos, ¿no? Que yo recuerdo que se clasifican pues según su origen y comportamientos biológicos. Así es. Tenemos tumores odontogénicos epiteliales, como el ameloblastoma, que es el que acaban de mencionar en el caso clínico. Es uno de los más comunes y agresivos localmente, lo cual me hace pensar que fue que estuvo muy bien que se haya localizado y detectado a tiempo el del caso para
evitar esto. Y también tenemos el tumor odontogénico adenomatoide, que son las siglas TOA. Este se presenta en jóvenes, para quienes nos están escuchando y tengan mucho cuidado, son de crecimiento lento y suele estar asociado a dientes no erupcionados. Los dientes no erupcionados, como lo dice el nombre, son dientes que se pudieron haber quedado en los huesos, en la mandíbula o en el maxilar. Y bueno, por eso es importante hacer chequeos y radiografías para ver si no tenemos algo por ahí, aunque no lo creamos, puede pasar. Ahora que mencionamos todo esto, me acuerdo del caso de una joven de 18 años que tiene... pues vaya, ella solo notó que un diente no le salía, pero en la radiografía se detectó un pequeño tumor que le rodeaba la pieza. De hecho, se trató a tiempo y quedó perfecta. No, qué bueno que lo mencionas y qué bueno que jóvenes estén tratando a tiempo estos casos, ¿no? Porque si tú sientes que algo no está bien contigo, sientes algún dolor, es mejor checarse. Y ahora vamos con los tumores odontogénicos mesenquimales. Tenemos el mixoma odontogénico, es muy raro pero agresivo. Se suele expandir en el hueso y puede provocar una deformación facial. Así como también tenemos el fibroma odontogénico. Este es de crecimiento lento y es generalmente asintomático. Oye, y espera, creo que algo muy interesante es que el mixoma odontogénico es que nosotros en las radiografías lo llegamos a ver como un pequeño panal de abejas y que incluso pues llegamos a encontrar pues estas pequeñas cavidades, o sea, se ve muy parecido a como se ve como un panal pues ya sea de abeja o de avispas más o menos. Ok, ahora vamos con los tumores odontogénicos mixtos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el odontoma, que es un tipo de armatoma y es una variedad del tumor. Su frecuencia pues no es común en los tumores odontogénicos y de naturaleza benigna. El fibrodontoma ameloblástico es un poco más complejo y es una mezcla entre tejido blando y duro. Oye, ¿y sabías que un odontoma es como un diente miniatura o así chiquitito que llegamos a encontrar? Literalmente es un pequeño grupo de tejidos dentales que se formaron, por así decirlo, extra o de más y que obviamente pues no deberían estar ahí. Oye, qué interesante eso del diente miniatura, ¿eh? No lo había escuchado. Pero también en cuanto a los tumores odontogénicos malignos, está el carcinoma ameloblástico, que de hecho este es muy raro, pero es maligno, entonces sí se tiene que detectar a tiempo y de hecho puede propagarse a otros tejidos. Que de igual forma también tenemos el sarcoma odontogénico, que igual va a ser extremadamente raro, pero este sí va a ser pues muy agresivo. Claro, y bueno, viendo todo, es aquí donde entra el diagnóstico temprano, que esto marca muchísimo la diferencia, porque si se detecta a tiempo puede cambiar el diagnóstico, el pronóstico y básicamente todo. Y podemos evitar complicaciones graves a largo plazo. No, y lo curioso es que muchos pacientes no sienten nada. Solo notan un ligero cambio en su rostro o una molestia al masticar, ya sea que en cierta parte del rostro ya te da una asimetría o la función masticatoria sea complicada para deglutir ciertos alimentos. Ok, ahora bien, ya vimos los diferentes tipos o su clasificación. Ahora vamos a hablar de cómo se detectan los tumores y las herramientas más comunes que pues nos podemos llegar a encontrar en los diferentes trato hospitalario o clínico. Claro, porque ya hablamos de todos estos tumores, pero se preguntarán qué podemos hacer, o a lo mejor lo estamos espantando, pero vamos a ir paso por paso y a tranquilizarnos un poco. Bueno, primeramente, si tú sientes que tienes algún abultamiento, alguna simetría facial, algún dolor, por muy pequeño que sea, es importante checarlo. Entonces, una vez que lleguemos al odontólogo o a algún doctor, pues primero es la palpación y la observación. Una vez que hayamos palpado y observado la zona, procederemos a tomar una radiografía intraoral o panorámica. Esto nos va a ayudar para ver lo que hay dentro del hueso, que no se puede ver a simple vista o clínicamente. Y una vez que comprobemos que efectivamente hay algo que no nos está gustando, procederemos a tomar una tomografía computarizada para evaluar el tamaño y ubicación exacta de este tumor. Ya cuando, también se pueden tomar resonancias magnéticas. Y ahora, para comprobar qué tipo de tumor es, conforme a todas las clasificaciones que hemos dicho,
porque no es muy fácil como tal ver un tumor y decir, esto es una meloblastoma, es un carcinoma, o sea, no. Se tiene que tomar una biopsia, que pues es una toma de una muestra, una pequeña toma de la muestra del tejido. Esto se va a mandar a un patólogo, que es quien estudia todas las enfermedades de la boca. Y bueno, una vez que él nos dé, se va a estudiar en el microscopio. Y bueno, y en casos complejos ya se verían estudios moleculares. Pero si no, el patólogo nos diría qué tipo de tumores, si es benigno o maligno, y nosotros decidiríamos un tratamiento correcto y adecuado para tratar este tipo de tumor. Claro, y ahorita lo importante es que todo esto que mencionó Kania es sumamente relevante para diagnosticar un tumor. Por ejemplo, yo me acuerdo que conocí un caso en el tumor se detectó en un chequeo de ortodoncia. Claramente fue dependiendo de una radiografía y el paciente iba por un tema estético y terminó por una panorámica en la cual se vio un crecimiento normal. O sea, ¿qué onda? El paciente solo iba a ponerse brackets y terminó teniendo un tumorcillo por ahí. Qué raro y qué loco. Pero bueno, esto la verdad demuestra la importancia de los chequeos de rutina, ¿eh? Sí, o sea, es sumamente importante que siempre que llevamos un tratamiento hagamos todo paso a paso y obviamente con un especialista. Bueno, ahora que ya conocemos qué son los tumores odontogénicos y cómo se detectan, vamos a hablar de un tema crucial, el tratamiento y la recuperación. Bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento, pero antes, algo que mencionó mi compañera Alondra sobre el tratamiento de ortodoncia de un paciente. También es de suma importancia que nuestros colegas, los ortodoncistas, chequen muy bien las radiografías, porque luego yo también he escuchado de casos que saben que hay algo que no les parece en la radiografía y aún así deciden poner los brackets y esto termina siendo algo fatal para el paciente, terminan en cirugías maxilofaciales y todo por la pérdida de hueso. Pero bueno, vamos a hablar sobre el tratamiento. Este depende mucho del tipo de tumor, su tamaño y si es agresivo o no. Pues para empezar, la mayoría de los tumores odontogénicos, se van a tratar mediante la cirugía. Esto es obvio, pero ¿qué va a incluir? Pues primero va a ser la enucleación y curetaje, que esto se va a tratar de extraer el tumor junto con una pequeña capa de tejido, ¿no? Para evitar que, vuelva a crecer. También vamos a tener la resección quirúrgica, que esto va a ser cuando el tumor es grande o agresivo, se va a extraer una pequeña parte del hueso afectado. Y pues por último también vamos a tener la cirugía radical o ablativa, que en estos casos malignos se puede requerir una intervención un poquito más extensa. Oye, ahorita, Jime, que estás hablando sobre esto, yo recuerdo el caso de un paciente que llegó pues a revisión normal y resulta que se le había detectado o se le había observado un ameloblastoma y que ya estaba bastante grande, para decir verdad. Bueno, obviamente pues al observar todas las imágenes que se le habían pedido, pues se observó que ya había afectado gran parte de lo que es la mandíbula. Y pues obviamente pues al ser esto pues se tuvieron que hacer varios tratamientos, como que yo recuerde se había tenido que hacer una resección parcial y después de que se hizo esto también se tuvo que reconstruir pues la mandíbula con lo que fue un injerto óseo y obviamente después de esto el paciente pues logró recuperar su funcionalidad de la mandíbula casi por completo. Así es, oye, qué curioso, todos los casos que habían dicho fueron de que afortunadamente se trataron a tiempo, pero desgraciadamente pues llegó a mayores consecuencias, ¿no? Pero bueno, es increíble lo que la cirugía maxilofacial ha avanzado hoy en día, o sea, ¿qué haríamos sin ellos? Entonces, bueno, y esto permite reconstruir áreas afectadas, como por ejemplo con injertos de tejidos óseos autólogos, que los tejidos óseos autólogos provienen del paciente mismo, o también de materiales sintéticos como placas de titanio, que es lo que más se ocupa hoy en día. Oye, sí, que vivan los maxilofaciales, como el doctor de cirugía, que también yo recuerdo que nos estuvo enseñando varios casos en la clase, ¿no? Y todos nos quedamos como de que, wow, qué gran trabajo hacen. Y de hecho también en algunos casos específicos en cuanto a esto, pues se puede complementar con radioterapia o quimioterapia. Y de hecho, aunque esto es un poquito más caro, pues solo se usa cuando hay riesgo de malignidad.
No, es que de verdad, cada caso y cada tema que tocamos me recuerda a un paciente. Por ejemplo, la otra vez un paciente llegó y era un carcinoma ameloblástico. Y después de la cirugía tuvo que pasar por sesiones de radioterapia para asegurarse de que no quedaran células malignas. Fue un proceso largo, pero logró superarlo debido a que cada radioterapia lleva su grado y su complejidad. Oye, lo que onda, tienes muchos pacientes últimamente, ¿eh? Sí. Con este tipo de casos. Oye, y eso es impresionante lo que hoy en día puede hacer, pues sí, se podría decir que la medicina, pero también junto con la odontología, porque hay muchos casos de que de tumores, ya sea malignos o benignos, pues llegan a ser detectados porque el paciente va al dentista, ¿no? O sea, puede ir, no sé, como ya lo habíamos mencionado, a ponerse brackets, o por una simple limpieza, o por, no sé, las típicas de ay, me quiero quitar la muela del juicio, y ven que se pide, pues, la radiografía panorámica, que es donde nosotros podemos ver, pues, literal, todos los dientes, ¿no? Y pues ahí es cuando uno se da cuenta, ¿no? Y además, pues, con la tecnología que tenemos actualmente, pues los pronósticos han llegado a mejorar muchísimo y ha aumentado, pues, de que las personas que llegan a tener un tumor maligno, pues, puedan tener una mejor esperanza de vida, por así decirlo, porque, pues, obviamente, pues, un tumor maligno muchas veces puede llegar a ser cáncer, ¿no? Y, pues, obviamente se puede mejorar esta esperanza, pues, de vida, ¿no? Exactamente, Jimena, dijiste todo muy claro. Siempre es mejor prevenir, tener los chequeos siempre al pie, y no podemos olvidar también la importancia de una vez que ya pasamos por algún tratamiento de este estilo, pues los controles posteriores. Como ustedes saben, no sé si sabían, pero cuando hay un cáncer es muy probable que este regrese, entonces lo mejor es no estar confiados si después de una cirugía el paciente, si necesita alguna revisión, esas tienen que ser periódicas y siempre para asegurarse, como ya había mencionado, que no haya recidiva, o sea, reaparición del tumor. Tienes mucha razón, Jania. Ahora bien, tal vez tú como la persona que nos está escuchando te puedes preguntar, ¿y esto en qué me afecta a mí? O sea, o a mí, por así decirlo, o muchos pueden decir de a mí qué me importa esto, y vaya decirlo que esto es muy importante. Ok, pues es que la verdad es que todos estamos expuestos. Literalmente no hay como algo que nos garantice, pues a ciertas personas que, no sé, que nazcan con cierta discapacidad van a tener tumores, o que tengan tratamientos de tal, van a tener tumores. Realmente es que no se sabe, pero lo bueno es que para eso está esta información que les estamos brindando para que puedan identificarlos e ir con especialistas. Estos tumores pueden aparecer en cualquier persona, a cualquier edad, aunque algunos son más frecuentes en ciertos rangos de edad. Pues de hecho, ahorita que me acuerdo, retomando lo de los tipos que cómo puedes enfrentar este tumor, en cuanto a la radioterapia, en mi clase de farmacología nos dejaron investigar como un documento y hacer un resumen de qué pasos debes seguir antes de seguir con un tratamiento de radioterapia si tienes un tratamiento odontológico. Y esto era como 3 pasos, me acuerdo yo. La verdad no me acuerdo bien, pero era que primero tenías que hacerte una profilaxis antes de que empezaras tus tratamientos de quimio o de radio, y después durante el proceso en el que ya lo estés llevando, antes de todo esto, era que tenías que hacerte ya todo, o sea, si te vas a poner el puente, te lo tenías que poner y así. Una vez que ya hayas empezado, pues vaya, este tratamiento de quimio, de radio, pues ya nada más va a ser como citas de control, que pues va a ser como tu profi o algo así. Y ya una vez que hayas concluido tu tratamiento de quimio, de radio, pues ya podías seguir con lo demás. Pero la verdad sí es como que muy importante el tenerlo en cuenta en cuanto a esto. Y de hecho también, por ejemplo, el ameloblastoma suele aparecer entre los 20 y 40 años. La verdad ni siquiera estás tan grande como para que te salga un tumorcillo por ahí. Pero pues la verdad no hay edad específica en la que te diga, justamente en esta edad, no. Pero mientras que el odontoma se encuentra más en adolescentes y en jóvenes. Y pues la verdad eso está de pensarse y cuidarse demasiado. Exactamente, Jimena, muy buena aportación.
Nosotros por estar jóvenes creemos que no tenemos nada, sentimos que si no nos duele nada podemos estar bien, pero la verdad es que la prevención y los chequeos dentales periódicos juegan un papel muy fundamental, como lo hemos venido comentando. La mayoría de estos tumores se detectan en radiografías de rutina, como ya lo había comentado mi compañera Jimena. Si alguien, por ejemplo, me molesta a mí, mi muela del juicio, tercer molar, y voy a que me hagan una radiografía y por ahí aparece un abultamiento, algo que sabemos que a lo mejor nosotros no sabemos mucho de odontología o de las radiografías, pero pues sí lo vemos un poco raro, ¿no? Y ahí es cuando empieza la pregunta de qué será esto. Voy ahora sí con un odontólogo y le pregunto y bueno, se hacen todos estos chequeos y rutinas y pues ahí es donde sale que podemos tener algún tumor o alguna cosa así. Y pues y cuando el paciente ni siquiera sabe que están ahí, por eso lo importante es prestar atención a las señales. Ok, ahora hablando de las señales, ¿cuáles son? Tenemos que tener en cuenta que puede empezar como un abultamiento o inflamación en la mandíbula. Muchas veces podemos descartar de que es que es una inflamación porque de seguro me golpeé con algo y no me di cuenta. Pero si esto continúa, tenemos que estar en alerta. La siguiente es dificultad para masticar. Debido a la inflamación o el abultamiento que se está creando en nuestra cavidad oral, se va afectando nuestra masticación, nuestra función de digerir los alimentos, lo cual nos puede crear a una sucesión de problemas y nos puede llegar hasta incluso a una anemia. El tercero es un entumecimiento o en alguna parte del rostro. Podemos sentir como una parestesia o cierto falta de movimiento en una zona debido al ocultamiento del tumor, y ya sea su naturaleza benigno o maligno, va a estar indicado que ya está teniendo complicidad en tejidos adyacentes. Y por último, la pérdida de dientes sin razón aparente. Y eso es lo mismo, debido a la anatomía del tumor y que está invadiendo tejidos adyacentes, se va desplazando los dientes, lo cual va creando una estética pues ya no agradable y puede también bajonear al paciente. Oigan, y en serio, si notan algo extraño, de verdad no lo dejen pasar. O sea, muchas veces por el miedo o la intriga de ir al dentista, pues retrasa el diagnóstico importante y el detectarlo a tiempo, ¿no? Entonces, sí debemos checar eso y no lo dejen pasar. Sí, y de verdad es mejor un susto a tiempo que un problema mucho mayor más adelante. O sea, es mejor de que uno vaya al dentista y te digan, oye, ¿sabes qué? En esta radiografía hay algo ahí que no me gusta, es mejor vamos a pedirte una tomografía o mejor vamos a pedirte otro estudio de imagen, y ya para que te lo detecten a tiempo y ya más adelante no sea cáncer o en caso de que sea cáncer, pues no produzca la metástasis, que es cuando pues se expande a las otras partes del cuerpo. Pero de verdad es mejor de que los podamos detectar a tiempo. O igual hasta cuando te palpan, ¿no? Ves que te palpan los ganglios y sí, así. Justo, sí. O sea, ahí también te pueden checar de que, oye, este bultito pues no es normal. Sí, ¿sabes? Exactamente. Sí, o sea, de hecho, hasta ahora, pues hemos hablado sobre cómo se detectan los tumores odontogénicos mediante las radiografías, tomografías y biopsias, ¿no? Pero, ¿realmente sabías que la tecnología está revolucionando la forma de detectarlos? ¿De verdad? ¿Cómo es eso? Mira, yo te voy a dar un ejemplo de eso. En la actualidad se están utilizando métodos de ingeniería artificial, o sea, inteligencia artificial, ChatGPT, para analizar radiografías panorámicas, y estos sistemas son capaces de detectar alteraciones mínimas en el hueso que podrían pasar despercibidas por el ojo humano. Por ejemplo, de que ya ChatGPT tiene una opción en la cual tiene como la cámara y le puedes ponerle que la imagen y ya automáticamente te la puede dar. Obviamente no está diseñado para eso, simplemente puede utilizarse otras aplicaciones, o por ejemplo ya en el hecho de la prótesis también te pueden dar como opciones de tu corona y así. O sea, ¿realmente qué sería de nosotros sin la inteligencia artificial en estos momentos? Sí. Viva chat. Oye, y eso no es todo, o sea, también se están
o sea, la inteligencia artificial pues está desarrollando pues diferentes técnicas de lo que es como la biopsia líquida porque ven que actualmente pues la biopsia es agarrar un pedazo del tejido o de ese tumor que pues no nos gusta y mandarlo al laboratorio y que lo estudien, ¿no? Pues ahorita, pues como ya mencioné, se están abriendo estas técnicas de la biopsia pues líquida, ¿no? Que hasta suena raro, para que pues el patólogo lo pueda identificar los diferentes, pues que serán como fragmentos o cachitos de ADN del tumor, obviamente, para que pues así se pueda identificar más fácil o tengamos como un diagnóstico mucho más certero. Y esto pues se está empezando a hacer en lo que es la saliva del paciente. O sea, se está viendo cómo se están intentando o se están haciendo estos estudios o estas pruebas para tener el ADN del paciente, pero de la saliva. ¡Wow! No, o sea, esto me está volando la cabeza, en la saliva. Sí, pues sí. Sí, así es. Sí, así es en la saliva. Por ejemplo, contiene células dependientes del epitelio bucal y fragmentados del ADN que pueden incidir si hay un crecimiento anormal o en proceso. Y claramente, pues esto nos permite un diagnóstico no invasivo y mucho más rápido para el paciente y hasta más accesible y cómodo. Oye, pero qué genial, ¿eh? Y también, de hecho, no podemos dejar al lado las imágenes en 3D o la realidad aumentada. O sea, con esto, estas tecnologías, los cirujanos pueden planificar las extracciones del tumor con un modelo virtual, pues, antes de la intervención, ¿no? Para que, pues, más o menos vayan viendo qué se van a encontrar y, vaya, que no vayan como en blanco cuando vayan a extraer esto. Y, de hecho, lo que mejora la precisión y va a reducir el tiempo en el quirófano, porque, pues, ya van a ir con la idea, ya nada más van a ir como directo al punto, directo al tumor, vaya. Justo. O sea, la tecnología está ayudando en estos tumores sean detectados más temprano y tratados de manera mucho más efectiva de lo que anteriormente se hacía. Bueno, ahora hablamos sobre todas estas cosas de la tecnología, de que la verdad ya estamos muy avanzados y de verdad que qué bonito se siente estar en esta época donde en vez de ocupar, bueno, o sea, obviamente la tecnología es un arma de doble filo, se ocupa para tanto cosas buenas como cosas malas, pero todas estas cosas buenas que se ocupe para la medicina, para tratar tumores, para tratar enfermedades, de verdad de que qué bonito es escuchar todo esto de la tecnología. Pero bueno, pasando a otro tema, ahora vamos a hablar de algunos casos históricos que cambiaron la forma de tratar estos tumores. No sé si mi compañera nos quiera mencionar uno. Oye, sí. De hecho, el primer caso documentado en una meloblastoma es de del año del caldo, 1827, me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, pero sí lo leí en algún artículo. ¿Cómo nos fuimos del año actual hasta el año de Viaje en el tiempo, bebé. Sí, por eso, pero sí, no, lo leí en un artículo. Pero, en ese entonces yo me acuerdo que lo leí que se creía que era un tipo de quiste y no un tumor, o sea, una cosita así súper pequeña y que no era según dañina. Y de hecho así que el tratamiento pues era muy limitado, no tenían como que los recursos o pues no sabían en ese entonces como de que, y luego qué se hace o qué hacemos o lo dejamos ahí o solo jugamos con él, no sé, pero sí era un tratamiento muy limitado el que tenían. Oye, sí es cierto, y según yo, no fue como hasta finales del siglo XIX más o menos, que es cuando ya los médicos de ese tiempo como que comenzaron a identificar como algún exceso pues de tejido o algo como un tumor, ¿no? Y en ese tiempo pues entendieron que lo que se tenía que hacer pues era pues extirparlo, ¿no? Para evitar que siga creciendo, pero imagínate que en ese tiempo, o sea, no existía lo que es la anestesia o no existía todos estos tratamientos. Imagínate extirpar un tumor así a la viva México y ya que el paciente se haga el valiente. O sea, pues está potente. No, sí, chica. Y también un caso muy famoso que igual leí por ahí fue el de un hombre de 1952 que tenía un odontoma muy grande que afectaba toda su mandíbula. Y bueno, los médicos de esa época lograron una cirugía exitosa, se podría decir, porque
pues la verdad es que no sabemos muy bien el contexto, y fue uno de los primeros casos documentados en los que se utilizó un injerto óseo para reconstruir el hueso. Increíble, la verdad. Imagínate hacer un injerto en esa época. Ay, no, wow. La tecnología que tenemos ahorita, la verdad no sé cómo lo hayan hecho, desconozco el proceso, pero mis respetos a quien lo hizo, la verdad. Oigan, y no sé si se acuerdan, o no sé si lo habrán visto, porque me acuerdo que yo lo vi en Instagram, creo que era, de que en 2017, o por ahí del 2017, hubo un caso en la India donde a un niño de 7 años, pues tenía un odontoma como pues bastante complejo, ¿no? Y pues resulta que tenía 526 dientes. ¿Qué? ¿526 dientes? Ay, no inventes. O sea, estás jugando, Jimena. Pues puede parecer un caso excepcional, pero los médicos lograron extraerlos con éxito y el niño se recuperó completamente. ¿A poco? A ver, la verdad lo dudo, pero pues ojalá. Y sí se haya recuperado el niño. Pero, o sea, en estos casos son que realmente demuestran lo importante que es la detección, ¿no? Y el avance de la medicina para poder, pues, tratar este tipo de patologías, porque no inventes, o sea, la verdad no puedo ni imaginármelo. Ok, ahora vamos a romper algunos mitos sobre los tumores odontogénicos que muchas personas han tenido a lo largo de la historia y que actualmente también se siguen creyendo, a pesar de que hay artículos y hay más información que nunca gracias al internet. Me encanta llegar a esta parte del podcast donde rompemos todos los mitos y creencias que se han estado viendo en estos días. Bueno, ¿cuál es el primer mito? Explícanoslo, por favor. Pues yo tengo uno, que es, si no duele, no es grave. O sea, completamente erróneo, ¿no? O sea, no. O sea, la realidad es que, pues, casi siempre la mayoría de estos tumores, como ya lo hemos mencionado, no causan dolor cuando están como en sus inicios. O sea, no duelen, el paciente no se da cuenta. Y es por eso que muchas veces todos estos tumores los descubrimos en una radiografía de rutina, porque como no duelen o el paciente siente como una bolita y dice, no, de seguro me inflamé por algo, por estrés o qué sé yo, pues muchas veces no saben. Entonces sí necesitamos como estar tomando estas radiografías de rutina o estos chequeos de rutina para por lo menos ver que no hay nada malo o que todo está bien. Tienes mucha razón. Yo recuerdo a un paciente que tenía un mixoma odontogénico y pues no sentía absolutamente nada. Y fue en un chequeo ortodóntico, justamente, con esto de las radiografías panorámicas, chequeos, que el ortodoncista dijo, ¿qué onda con esto? Y ahí se descubrió y afortunadamente, pues, se pudo tratar esto. Pero imagínense si el paciente nunca hubiera estado brackets ni ortodoncia ni nada. No, pues nunca se hubiera dado cuenta. No, sí, pobrecito. Aparte tendría la sonrisa fea. Bueno... Y bueno, ahorita hablando de los mitos, yo me acuerdo de uno, que si tengo un bulto, seguro es cáncer. Y bueno, claramente ninguno, o sea, es así, ¿saben? O sea, porque ya lo estamos analizando y solo existen dos, de que maligno y benigno. Y bueno, los bultos en la época, pues, en la boca no todos son cancerígenos. Muchos de los tumores odontogénicos pueden ser odontomas o benignos, y aparte se pueden detectar a tiempo y ahí se puede, con los estudios, ya sea una biopsia, ahí se puede saber si su naturaleza, a que se puede llegar a tener metástasis o no. Oigan, y de hecho, aunque algunos puedan volverse malignos, pues esto es muy raro, la verdad, pero al menos el 1% menos de pues toda la población de los casos que se han documentado, pues la transformación es maligna, ¿eh? Entonces, pues hay un datillo curioso. Y bueno, creo que el otro mito que tengo es, si me operan, el tumor volverá a crecer. Y creo que en realidad, pues, depende del tipo de tumor y el procedimiento, ¿no? O sea, si la extracción de este tumor llega, no sé, pues se llega a complicar o llega a ser bastante difícil, pues se realiza como un procedimiento, un seguimiento adecuado, ¿no? Y esto es para que, pues, la posibilidad de que este tumor se vuelva a formar, pues, sea bastante baja, ¿no? Y entonces...
Sí, de hecho aquí se vuelve a tomar el tema de que es de suma importancia el volverlo a detectar a tiempo y pues seguir las indicaciones que nos den los especialistas, ¿no? Y pues hacer las revisiones periódicas y llevar el tratamiento, las quimio, las radios, o sea, todo va muy de la mano, ¿no creen? Así es. Y bueno, con esto hemos aclarado algunas de las dudas más comunes que nos estuvieron mandando en estos días. Y bueno, pues creo que hemos aprendido mucho sobre los tumores odontogénicos, que estos pequeños visitantes de que ninguna persona quisiera tener, pues son bastante indeseados y que pueden llegar a crecer en el lugar menos esperado que te imagines, o sea, en donde ya sea, no sé, por como le dijimos, como una muela del juicio de que ay me duele y descubrimos si no hay algo, o de que ay siento como un bultito aquí, no, de seguro no es nada, ¿no? Y vemos y oh sorpresa, hay un tejido ahí que no debería estar ahí. Entonces, imagínense. Pues sí, y de hecho, pues realmente ya vimos qué son, cómo se clasifican, cómo se detectan, y pues lo más importante, ¿no? Que cómo se pueden tratar para evitar complicaciones. Entonces, pues siento que ya informándoles esto, el teniendo una idea de ustedes, pues como que ya se pueden ir como con esa idea ustedes y que lo piensen mejor, ¿no? El detectarlo a tiempo. Claro. Y también ya entendimos que no todos los tumores son malignos, la mayoría son benignos y con un buen diagnóstico y tratamiento se pueden eliminar sin ningún problema. Y eso sí, o sea, la clave está en no ignorar las señales, por muy pequeñas que sean, o sea, no, tú persona que nos estás escuchando, o sea, no las ignores. Si notas algo raro en tu boca, ya sea un bulto, una inflamación o un dolor que persiste y que no se quita, o sea, ve al dentista, o sea, no, por favor, no lo dejes pasar. Ok, y con todo esto, la verdad es que agradecemos a todos ustedes, nuestros oyentes, que nos hayan acompañado en este recorrido a través del mundo de los tumores. También vimos de los mitos, históricamente cómo fue dándose el descubrimiento de ellos y su tratamiento. Y de verdad esperamos que les haya gustado mucho el tema, que les haya parecido interesante y que cualquier cosa o advertencia o algo extraño que noten en tu boquita, no duden en irse a checar. Y recuerda, tu sonrisa es un reflejo de tu salud. Cuídala y escúchala. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias. Cuídense. Bye, bye, bye.